Hola amiga extraordinaria, es un gusto poder saludarte y estamos presentándote una vez más un nuevo episodio. Te estamos llevando un libro que se llama Las emociones sujetas a Dios y el día de hoy pues te saludamos tus amigas Blanca Martínez y Marcela González. Y Marce, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Así es, nos acompaña la hermana Araceli, una hermana que pertenece a nuestra iglesia y nos va a estar apoyando con este tema. No sé si guste presentarse, hermana. Claro que sí, mucho gusto, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y pues bueno, aquí estamos chicas para platicar, creo que va a ser un tiempo muy bueno. Así es, y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama las emociones desde la perspectiva de la neurociencia. Entonces es un tema muy interesante. Sí, platicando un poquito sobre lo que hace la hermana, ella tiene estudios en psicología y además ejerce en esta área, entonces esperamos de verdad que sea como que un tiempo muy enriquecedor y que nos pueda aportar muchísimo sobre cómo esto de las emociones nos rigen y además pues hacen que nuestro día a día como que vaya guiándose, ¿no?, a través de ellas. Y comentábamos el capítulo anterior que las emociones era lo que nos movía, ¿no? Que nos muevan, nos empujan a tener una reacción de lo que está pasando, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Pero desde una perspectiva más como que física o dentro de nuestro cuerpo, queremos hablar un poco sobre cómo es que se dan estas emociones en nuestro cerebro, ¿no?, en nuestra cabeza. No sé si puedes explicarnos un poquito, hermana. Sí, claro que sí, Marce, fíjense, es impresionante, ahorita lo conecto un poquito con lo que comentas del capítulo anterior, donde dices que las emociones nos gobiernan, y la realidad de las cosas es que tenemos que empezar por comprender que muchas de estas emociones están dentro de nuestro cerebro y están ahí en el origen. Nosotros en nuestro cerebro tenemos obviamente dos hemisferios, ¿verdad? Y el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y cada uno tiene una función muy particular. El hemisferio derecho, la mayoría de la gente lo sabe, está relacionado con todas las funciones precisamente más creativas, de imaginación, más dinámicas, etcétera, y hasta cierto punto las emociones. Y por el lado del hemisferio izquierdo es más todo lo que es los números, las cuentas, lo estructurado, etcétera. Pero obviamente hay una parte del cerebro que se llama el hipotálamo. Y en el hipotálamo también hace una función súper importante porque ahí nos regula nuestro cuerpo, manda las señales a todo nuestro sistema a través de nuestro sistema nervioso sobre, por ejemplo, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, inclusive hasta la temperatura corporal. Y es importante comprender esto porque a veces podemos decir, es que las emociones nos controlan. Y hay personas, sobre todo personas que han pasado por un trauma o personas que tienen algún diagnóstico, por ejemplo, ansiedad, depresión, etcétera, donde este tipo de situaciones los pueden sobrepasar y es porque es más a nivel neurológico. Ahí es donde entra todo el efecto del cerebro y las funciones que cada parte tiene. Okay. Y dentro de este hipotálamo, ¿cómo se da esa reacción emocional? O sea, ¿a través de nuestra vista o de nuestros sentidos? No, todo sucede a través del sistema nervioso. Recibe los impulsos, recibe aquellos estimulantes que se conectan a nuestro sistema nervioso y nos manda precisamente el mensaje para cómo reaccionar. Hay una parte de nuestro cerebro que está muy escondidita, de hecho tiene la forma de una almendra, ¿verdad? Que se llama la amígdala. La amígdala es sumamente importante porque la amígdala es en donde se va a registrar como nuestras emociones más primarias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el miedo, el querer huir, el querer precisamente congelarte. Por ejemplo, una persona cuando pasa por una situación muy fuerte emocional, si en este momento, no sé qué animal le tengan miedo, pero imagínense que estamos aquí sentaditas y de repente sale una víbora. O sea, ¿qué harían? Sí, pues como que de la vista, bueno, no, la verdad, yo sí me pararía arriba de la silla y empezaría a gritar. Sí, hay personas que, por ejemplo, fíjate las reacciones tan diferentes. Esto es muy buen ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, ven aquí la víbora, ¿verdad? Inmediatamente una reacción del cerebro por parte de la amígdala
Cuando estamos expuestos a una situación que nos va a generar estrés, puede ser que reaccionemos a lo mejor congelándonos, ¿verdad? Puede ser que reaccionemos precisamente huyendo, que salgo corriendo, o puede ser que de repente me pare yo y diga, yo la mato, ¿verdad? Y puede ser que ataque, ¿verdad? Entonces, la amígdala nos va a llevar a que reaccionemos de una forma muy primitiva, porque es la forma como nuestro cerebro te va a decir, sálvate, mantente a salvo, ¿sí? Entonces, esta parte es importante porque por otro lado tenemos en la parte frontal precisamente las funciones ejecutivas, y las funciones ejecutivas son aquellas que una vez que recibimos nosotros la información nos ayudan a procesarla para saber, a ver, es que era una víbora de plástico, no tenía ni por qué huir, ni por qué correr, ¿verdad? Ni por qué congelarme. Simple y sencillamente, bueno, ya me di cuenta que es una víbora de plástico, me paro y la levanto. ¿Sí? Okay. Hablaba también el capítulo un poco sobre que esta parte del cerebro llamada amígdala actuaba también en base a los recuerdos que teníamos. Entonces, yo venía otro ejemplo ahí, lo relacioné, decía de que a veces cuando nuestro ojo siente mucha luz por el sol, pues hace que reaccionemos como que tapándonos, ¿no? Y luego lo relacionaba cuando explicaba esto de la amígdala y yo decía, pues por eso luego a veces sin tener que salir, o sea, sin tener que recibir esa reacción de que el sol me está calando, me prevengo con un paraguas o con una gorra. ¿Es así, hermano? Sí, y te lo quiero conectar un poquito más con el lado de las emociones, que es lo que estamos hablando. Sí. Por ejemplo, en el lado de las emociones, cuando nosotros hablamos de esas memorias que se quedan en nuestra historia, que se quedan en nuestro pasado, imagínense que de repente pudimos a lo mejor haber vivido un evento traumático a la edad de 5 años, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en alguna ocasión que fui de visita a un lugar y me quedé esperando en el vehículo a mi esposo. Me dijo, ahorita vengo. Y cuando yo estaba dentro del vehículo, volteo y en la pared de ahí de esa calle, de repente veo, cuando ya no pasaba gente, que de un bote de basura empezaban a salir muchísimas ratas, muchísimas, y se empezaban a subir por la pared, ¿sí? O sea, eso les estoy hablando hace como 30 años, yo creo, ¿verdad? Para mí fue traumático, yo estaba dentro del carro, no me iban a hacer nada, no se me iban a acercar, pero ese evento fue traumático para mí. Cuando en este momento presente, de repente yo puedo estar a lo mejor en alguna circunstancia parecida, a lo mejor mi memoria que tengo ahí guardada me puede hacer reaccionar y ponerme en alerta de decir, no me vaya a salir una rata, sobre todo si veo un bote de basura o un contenedor. ¿Sí se dan cuenta? Lo mismo sucede con nuestras emociones. Por eso debemos nosotros de estar muy conscientes de qué es lo que me genera mi emoción. Y eso mismo nos lleva, hermana, a lo que es la ansiedad, o sea, de que no puedes controlar ya las cosas. Sí, hay eventos que obviamente te van a detonar la ansiedad. Acuérdense que sabemos nosotros que la ansiedad es un miedo, ¿verdad?, por el futuro, porque no sabes lo que va a venir. Como la depresión es obviamente estar en el pasado. O sea, una persona depresiva es constantemente está recordando y decimos repensando lo que ya pasó. La persona ansiosa, en este caso, todo el tiempo está pensando qué va a pasar, qué va a venir, y eso te genera una sensación como de no voy a tener control. ¿Sí? Entonces, hay ansiedad que nos genera muchas cosas, por ejemplo, este tema de la pandemia, que para todos fue un tema muy fuerte y nos generó ansiedad a todos, pero hay personas que si, por ejemplo, habían vivido un evento de enfermedad muy parecido a eso, obviamente este evento de la pandemia les pudo haber detonado una ansiedad ya más a nivel fisiológico, en donde ya se requiere obviamente algún tipo de apoyo, inclusive clínico.
Sí, hablaba el capítulo sobre cuando esta parte del cerebro llamada amígdala nos secuestra, ¿no? Así es. Como que vives ahí y todos tus días se rigen por esos recuerdos o por todo lo que está ahí almacenado. Puede ser que sea este tipo de eventos como de un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, o también pasa con personas que cometen actos a lo mejor ya delictivos, ¿verdad? Como el secuestrar a alguien o incluso matar, ¿verdad? Sí, definitivamente el secuestro de la amígdala es precisamente el que te lleva a tu cerebro a esa memoria pasada, pierdes el efecto del presente y te instalas en la memoria pasada. Entonces el problema es que puedes empezar a reaccionar, obviamente, generalmente, como es un evento traumático, en defensa de esto, pero es una circunstancia distinta. ¿Sí? Entonces, sí es un poco complicado porque obviamente esto puede generar problemas como esos o inclusive cuando no se ha trabajado esos eventos traumáticos, te puede generar problemas a nivel general con tus relaciones. Personas que de repente dicen, yo no me quiero relacionar con esa persona porque se parece a, y te acuerdas, ¿no? O yo no quiero ir a ese lugar porque me recuerda, y puede ser inclusive hasta olores, sabores, sensaciones que de repente hay personas que en Londres, por ejemplo, está comprobado que en determinada época del año hay un incremento del número de depresión, sobre todo porque la temperatura baja, hay mucha niebla, no hay mucha luz solar, entonces anímicamente eso afecta y las personas empiezan a presentar más estados de depresión. Y este secuestro de la amígdala y el vivir así, ¿tiene alguna salida o hay algo después de eso? Sí, claro, definitivamente. El trabajo en el área emocional es un trabajo que todos debemos de tener y debe de ser constante. Es una realidad que todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado. Lo que sucede es que en muchas ocasiones no nos damos cuenta y no nos detenemos. Ahora, ustedes probablemente han escuchado mucho la frase del aquí y en el ahora. Estar en el aquí y en el ahora. Y eso es mucho porque ahorita precisamente es llevar a las personas a que hagan esa conciencia plena de decir estoy aquí y estoy ahora. Para poder llegar a ese punto hay que trabajar mucho en nuestra propia historia y obviamente poner otro tipo de recursos a nivel físico, inclusive para que te puedan ayudar. Simple y sencillamente, por ejemplo, Marce, que decías del hipotálamo, ¿cómo podemos ayudar al hipotálamo, a la amígdala, a todo esto? Hay muchas herramientas. Necesitamos nosotros mantener nuestro cerebro hidratado. Por ejemplo, hay gente que no toma agua, ¿verdad? Entonces, por lo menos nosotros debemos de tomar 2 litros de agua, pero cada 2 horas podemos estar tomando pequeñas porciones de agua. ¿Sí? Podemos nosotros aprender a hacer respiraciones adecuadas, conscientes. Generalmente respiramos y lo que hacemos es, y cuando dices, ¿a dónde llegó el aire? Y te dicen, aquí. Siento que no llega hasta acá, ¿verdad? Tenemos que aprender a respirar nuevamente y que esa respiración oxigene nuestro cerebro. El tomar agua hidrata nuestro cerebro. El respirar adecuadamente lo oxigena adecuadamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de recursos, estamos ayudando a que la recuperación y el trabajo, sobre todo terapéutico, sea muchísimo más eficaz. O sea, aquí el caso es que aprendamos también, o sea, a reconocer qué es lo que está, pues, como causando esos cambios en nuestras emociones, porque muchas veces son hormonales, pero también es algo emocional, algo que traemos en nosotros, ¿verdad? Y Blanquita, déjame decirte que el hipotálamo también es el que regula muchas de las hormonas. Entonces, y hablando de que este espacio es de mujeres, como que se da más, ¿no? En las mujeres estos pues cambios o desniveles hormonales que causan desniveles emocionales. Ajá, sí, desregulaciones emocionales. Ajá. Y es efectivamente por eso que tengamos nosotros, primero que nada, yo siempre les digo, hacernos responsables de nosotros mismos. Tú comentabas ahorita, bueno, ¿cómo darnos cuenta de que algo anda mal? Hay veces que ni nos damos cuenta y creemos que como nosotros somos, así debe de ser y que todo el mundo está mal menos yo,
¿verdad? Entonces, primero tenemos nosotros que hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo estoy funcionando yo? Primero en mi centro, en mi familia. ¿Cómo estoy con mi segundo centro, en el trabajo, en la iglesia, con mis amistades? Y antes que nada es, ¿cómo me siento yo conmigo mismo? ¿Sí? Y la verdad es de que pues obviamente nosotros sabemos que todo esto va a tener un centro, que es cómo estoy yo en mi comunión y mi relación con Dios. Sí, porque a veces cuesta, ¿no? Bueno, siento yo que como mujeres nos puede costar el pensar que a lo mejor Dios entiende esto, porque personalmente cuando hablamos de Dios, aunque no tenga un sexo, como que la palabra hace que te inclines más hacia es hombre o es mujer o así, y si es así, entonces no entiende tanto como yo soy mujer y sufro por esto, o lo tiene que entender o no lo tiene que entender. Fíjate que es muy bonito lo que dices, porque hay una parte de una de las de los nombres de Dios, ¿verdad?, que es el Shaddai. Y el Shaddai habla precisamente de esa parte de Dios donde están ahí contenidos los atributos femeninos. Shaddai es el que cubre, el que protege, y son muchas de las funciones de la mamá, ¿verdad?, de la mujer: cubrir, proteger a los hijos, etcétera. Entonces, claro que Dios nos entiende. ¿Quién nos formó? Dios. ¿Quién nos hizo? Dios. ¿Y quién nos puso estas emociones? Dios. Pero tenemos nosotros que ser responsables de mí misma. Yo no puedo esperar, o yo no puedo tampoco creer que Blanquita se va a ser responsable de mis emociones, o que Marce va a entender lo que yo siento o lo que yo pienso. Entonces, tenemos nosotros como mujeres que tomar la responsabilidad de decir inclusive, hoy me siento triste, hoy necesito ayuda, porque si no pedimos ayuda nos podemos quedar encerradas, o inclusive estoy enojada. Y el segundo paso es decir, bueno, a ver, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento enojada? ¿A quién voy a pedirle ayuda? Y empezar a trabajar en nuestra propia historia y a trabajar en nosotras mismas nos lleva precisamente a poder empezar a quitar aquellas memorias, aquellas situaciones que pueden estar obstaculizando incluso hasta nuestra relación con Dios. Y bueno, por ejemplo, una ocasión estaba con una amiga y ella platicaba que pues había tomado una terapia, se había sentido bien, pero al momento de que recibe una respuesta contraria a lo que ella estaba pues ya como que visualizando, viendo que ya todo tranquilo, comienza a alterarse, o sea, decir, es que ¿por qué? O sea, te estoy pensando de una manera y me cambian todo y me desnivelan. Entonces, lo que yo decía, bueno, primero tranquilízate tú, como ya decía usted, o sea, ser responsable de ti, no podemos culpar a los demás. Si es que yo me siento de esta manera porque tú me lo estás provocando, ¿no? Entonces tengo que yo hacerme responsable de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo quiero, ¿verdad?, hacer, o que quiero yo pensar también, ¿no? Sí, fíjate que esto que comentas, Blanquita, lo conecto mucho con esa parte del pasaje en donde Dios le habla a Pedro 3 veces, ¿verdad? Y así como que le dice, hey, o sea, me mentiste, ¿verdad? O sea, me negaste. Entonces, ¿por qué lo hace 3 veces? ¿Porque Pedro no entendía? No, porque quería llevarlo inclusive a ese autoanálisis de, date cuenta de lo que estás haciendo. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer ese alto para precisamente también decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? No puede ser que todo el mundo esté mal. Y también algo que es muy importante en lo que tú comentas es, ¿qué tan dispuesto estoy a recibir un consejo? Porque generalmente si andamos buscando lo que vamos o lo que queremos escuchar, pues vamos con quien nos va a decir eso, ¿verdad? Pero yo creo que en muchas ocasiones precisamente el trabajo terapéutico, el psicólogo no te va a decir lo que tú tienes que hacer, sino el psicólogo o el consejero te tiene que llevar a esa reflexión, autorreflexión, para que tú seas el que tome decisiones y te hagas responsable de ti mismo. Okay. ¿Y cómo no caer también en esa montaña rusa de las emociones, de ahorita me siento bien y luego ya no? O sea, ¿cómo puedo yo manejar esa área, ¿no? Que decimos, la de la vida, que es la que nos
provoca, ¿verdad?, también estas emociones. ¿Cómo puedo yo controlar esa área? Sí, comentaba Marce que como que las mujeres somos más asociadas siempre con eso, ¿verdad? Y mucho, Blanquita, es, primero me hago responsable de mí misma. Yo tengo que tomar la responsabilidad de mis actos, de mis decisiones, pero otra parte que es súper importante, de mí misma completa. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir esto? Tengo que ser responsable de cuidarme. O sea, tengo que tener, por ejemplo, para que el hipotálamo funcione bien, tengo que tener un buen descanso. A veces como mujeres somos muy afanosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Hacer estos saltos. Inclusive la misma Biblia lo dice. Hay momentos en la Biblia que si ustedes leen antes de empezar un capítulo, dice Selah, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Detente y medita lo que te voy a hablar a continuación. Y esto es importante porque a veces tenemos que hacer eso. Entonces tenemos que detenernos, meditar sobre qué queremos y a dónde voy en la vida, creyendo quién soy en Cristo, para poder entonces caminar en mi propósito. Y mucha gente dice, pues yo le quiero servir a Cristo y yo voy a ir a todas las naciones y tengo mi agenda llena. Sí, pero al final del día, ¿cómo estás? Cansada, enojada, frustrada y que no tienes ni tiempo ni ganas de atender y estar feliz en tu casa. O sea, no, tenemos que buscar el equilibrio. Y mucho de eso es tu comida, una buena alimentación, practicar ejercicio, definitivamente. No vamos a ser así como que las campeonas del ejercicio, pero sí ejercicio. Y obviamente mantener un buen ambiente alrededor de nosotros. Sí, una parte que me gustó mucho del capítulo decía, Dios quiere que actúes, o sea, que sí hagas, que sí pues tengas como que la motivación de moverte, pero también quiere que le dejes el control. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho, dice la palabra de Dios, que las mujeres durante el tiempo de Jesús, ellas eran un elemento fuerte y que sustentaban económicamente y también yo creo que organizacionalmente todo ese tiempo de Jesús y los apóstoles. Entonces, qué importante es esto, Marce, que realmente nosotros nos permitamos ser nosotras gozosas, que lo que hagamos lo gocemos, lo disfrutemos en agradecimiento a quién somos nosotros con Dios. Yo creo que podemos terminar diciendo que pues el poner nuestra vida en las manos del Señor es lo que nos puede ayudar a controlar estas áreas de nuestra vida, porque de verdad sí, pues la vida es complicada y cuando estamos lejos de Dios pues se nos complican mucho más las cosas, ¿no? Entonces, sí, como ahorita comentaba Marce, pues algo que podemos hacer es centrar nuestras vidas, no negar, no decir, ay, no pasa nada, sino ver la realidad de lo que está sucediendo, pero saber que no estamos solas y que no lo estamos enfrentando de esa manera, sino que tenemos a Dios que nos ayuda y que Él nos conoce y que podemos decir, las emociones son una bendición a nuestra vida, ¿verdad? Reconocer esa área como algo que Dios nos dio en bendición y poder aprovecharlo y vivirlo de la mejor manera, ¿verdad? Así es definitivamente. Sí, pues amiga que nos escuchas o nos ves, de verdad que te invitamos a que te dejes inspeccionar por Dios y que sea Él el que comience a dirigir tu vida, que entendamos que sí tenemos emociones y que vienen de Él, pero que Él es quien debe de tener el control de nuestras vidas, ¿verdad? Dice Romanos 8:14, los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Así es, creo que la mejor manera de poder llevar una vida pues feliz, ¿verdad? Vivir en el gozo del Señor cuando Él es el que dirige nuestros pasos. Sí, dice la palabra de Dios que un corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando nosotros entendemos que quien está en nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo, con mayor razón tenemos que mostrar que somos hijas de Dios gozosas. Así es. Muchas gracias, hermana. Gracias por habernos acompañado. Yo creo que todavía falta mucho tema más porque podamos pues abarcar con este tema de las emociones. Esperemos que no sea la primera vez, que haya alguna otra ocasión más que nos pueda acompañar en otros temas también. Muchas gracias por invitarme. Sí, y pues las invitamos a comentar en las redes sociales qué opinan, si necesitas ayuda con algo, por favor, no dudes en acercarte. Recuerda que en Instagram estamos como @soy.extraordinaria, en Facebook como Extraordinarias, y nuestro canal de YouTube y la liga de Spotify está apareciendo en el video para que nos escuchen.
Así es. Pues bueno, nos vemos en la próxima... pues ¿2 ya, semanas? ¿Perdón? En las próximas 2 semanas. Así es, dentro de 2 semanas en el próximo episodio. Nos vemos luego. Hasta luego.